Hola vareros de la vara de Asclepio, ¿cómo están? Acá estamos revisando esta guía clínica para la evaluación y el manejo del tromboembolismo agudo pulmonar en adultos, reportado por la American Heart, la American Cardiology College, la CHEST, Servicio de Urgencia, etcétera, etcétera. Todas las grandes asociaciones de medicina crítica, cardiología y urgencias reunidas en esta directriz internacional. Hemos conversado en un principio, no tanto de la enfermedad natural, pero sí lo que trae de bueno esta nueva directriz para todos nosotros en términos de manejo, en términos de estructura de pensamiento y por qué supuestamente lo están haciendo así. Ya conversamos como el enfrentamiento del paciente con sospecha, especialmente en el setting ambulatorio de urgencia, ya que no hay que hacerle imágenes a todo el mundo, hay que tratar de priorizarlo en base a probabilidad pretest y en base a puntos de corte del dímero D. Ya tenemos esa primera información que está bien estudiada en ensayos clínicos. Las pruebas diagnósticas que conversamos en relación a la angiotac, si bien es increíblemente no hay uno que sea por evidencia mejor que el otro, evidentemente la angiotac tiene es el rol principal junto con los escáneres de ventilación perfusión o el SPECT que se nombra acá. Descartan la resonancia, el ecocardio como un estudio complementario importante para la definición de la categorización de la gravedad de la enfermedad, y la ecotomografía de las piernas no cambia el manejo de por sí del TEP, puede cambiar otras decisiones, pero son más específicas relacionados al problema del paciente que se pueda presentar, pero no es para todos. Encarece los costos de la hospitalización. Y vamos a entrar a esta zona que es la parte de la guía clínica. Ya vimos las categorías y vamos a entrar en la estrategia de manejo agudo del tromboembolismo pulmonar, que esto ya estamos por llegar. Página 19 de la guía manejo agudo, ¿ya? Acá no hay mucha ciencia, lo que vamos a leer solamente la sinopsis para no perder mucho tiempo en esta parte. Empieza diciendo la guía que la terapia de anticoagulación es la fundación del manejo del tromboembolismo, el uso de los anticoagulantes nuevos y la heparina de bajo peso molecular permiten una anticoagulación rápida y predecible en la mayoría de los pacientes. Otras estrategias son van a depender de los factores de riesgo individuales del paciente para los factores adversos. Esto incluye medición de biomarcadores, tamaño ventrículo derecho, función en imágenes, estudios hemodinámicos. Informar estos factores de riesgo, las decisiones que pueden hacerse para la utilidad de las intervenciones, como la CDL, que es la trombolisis guiada por catéter, la trombectomía mecánica, embolectomía quirúrgica, y la ECMO, que es la terapia máxima del paciente que está refractario. Y aquí van a meternos el tema del PERT, que son estas unidades de respuesta, que yo creo que lo vamos a pasar por alto. El tratamiento ambulatorio del paciente con un TEP agudo varía dependiendo del lugar. La revisión Cochrane comparó manejo ambulatorio con pacientes hospitalizados con un TEP de bajo riesgo y demostró que no había problemas en el pronóstico. Han habido muchos estudios de manejo respecto a esta única decisión. Los elementos para poder apoyar esta decisión incluyen el ESTIA, el PESI y el PESI simplificado, que los conversamos en el video anterior. Todos los estudios prospectivos que evalúan el PESI encontraron que las reglas de ESTIA, también como criterios de exclusión, permiten atribuir de forma segura los hallazgos del PESI solo. Y un solo ensayo clínico comparó estos elementos de decisión, pero en el fondo la información ya está, no la vamos a cuestionar, sabemos que es así y lo vamos a continuar para no perder tiempo. Este es un resumen del nivel de evidencia de las recomendaciones dependiendo de la categoría del TEP, ¿ya?
Y manejo. En las categorías ambulatorias, por así decirlo, A y B, el tratamiento es anticoagulantes orales directos. Y estos se van a identificar aplicando el score de PESI simplificado, el PESI o el ESTIA. Ya, esa es recomendación de nivel 1, la más fuerte. Ya. Segundo, ya para el paciente hospitalizado, el tratamiento es con heparinas de bajo peso molecular. En la categoría de los pacientes más graves, que están ya posparo, muerte súbita, shock refractario que está grave, obviamente, te coloca como en el primer escalón también considerar la heparina de no fraccionada, dado que probablemente sea un paciente muy crítico y que si necesitemos suspender para hacer otras intervenciones ese tratamiento de forma puntual. Medir al menos un biomarcador cardíaco, troponina, péptido natriurético, medición de láctico para todos. Estudiar también el ventrículo derecho por angio y por eco para todos, en verdad. Aquí entramos con una recomendación que podría ser útil, score en esta zona, la C, para identificar los pacientes que tienen más riesgo de progresar a DOE y estar buscando permanentemente el shock en el paciente normotenso. La PERT lo colocan como una recomendación clase 1 y en los pacientes que están con shock, ya sea normotenso o el shock definitivo, por así decirlo, terapia vasopresora y o inotrópica según corresponda. En estos pacientes de la clase E1 y E2, en el E1, recomendación 2A de que podría servir de forma útil la trombolisis sistémica si se acepta un riesgo de sangrado razonable, la lisis guiada por catéter, la trombectomía mecánica o la embolectomía quirúrgica. En la E2, trombolisis sistémica, ya no las otras intervenciones. Ojo ahí, terapia avanzada. Entonces, en el E1 se promueve toda la terapia avanzada. En el más grave, solo la trombolisis sistémica si es aceptable. Todo es como, tampoco nos pongamos entonces aquí a pontificar en día de mañana con pacientes que en esta condición. Esto es solo si es aceptable el riesgo de sangrado. Ya van a haber condiciones en las que no. Y tenemos acá en la categoría D1 y en D2 la terapia avanzada ya es una clase de recomendación 2B. Podría ser que quizás sea de ayuda. Ya esa es la situación. No volverse loco, que podría ser quizás una ayuda más que un perjuicio. Y en los 2A, recordemos que no es clase 1 la trombólisis, es 2A, que podría ser útil. La ubicación en el hospital de estos pacientes, nivel de evidencia 1, clase de recomendación 1, nivel de evidencia C, perdón. La opinión de expertos, esto de acá, ¿ya? Los pacientes tienen que estar en una OPC, aquí hablan de UCI o nivel de cuidado intermedio, ¿ya? Para monitorizar los eventos adversos. Eso es la principal recomendación, de que podría ser con un nivel de evidencia B randomizada. Los pacientes ingresados al hospital con un TEP agudo que van a trombectomía mecánica y que están hemodinámicamente estables, el ingreso a un nivel de cuidado que pueda proporcionar vigilancia continua, vigilancia de enfermería, posterior al procedimiento para detectar la complicación relacionada al tratamiento. Obvio que sea, no lo vamos a mandar a sala, pero sí, estos pacientes tienen que estar en una OPC. Vamos a leer solamente la sinopsis. El triage o la discriminación de los pacientes para cómo se deben hospitalizar puede ser muy difícil dado que existe una vasta gama de presentación clínica. Una vez diagnosticados, todos los pacientes con un TEP agudo se deben discriminar basado en el riesgo de estratificación que ya vimos. Emplear esta estrategia facilita la discriminación y el apropiado nivel de cuidado. Esta se debe fundamentar en el estado clínico del paciente. Si el paciente está con una falla respiratoria y o hemodinámica, la necesidad de terapia avanzada y la expertise y la disponibilidad del centro. Aquí siempre obviamente deberían tomar en consideración la opinión del equipo experto. En esto no vamos a entrar.
Nombrar así las transferencias entre hospital para los pacientes que están, esto es un 2B, nivel C, baja evidencia. Para los pacientes con un nivel de TEP agudo que exhiben elementos de un alto riesgo, que definen acá disfunción del ventrículo derecho y elevación de biomarcadores, pero que están hemodinámicamente estables, un C3D, transferirlo de un C3 a un D, transferirlos a un centro que puedan proporcionar terapia avanzada, podría ser considerado para asegurar un acceso a la intervención apropiada. Esto es podría 2B, no es algo que se tiene que hacer sí o sí, ya. No, solo sí se podría considerar. Y el paciente que está inestable, esto es dañino trasladar un paciente así. No hay mucho que conversar, yo creo que todos estamos de acuerdo y no hay mucha vuelta que darle. El PERT, tipo el equipo de respuesta de embolía pulmonar, esto nos lo va a promover hasta el final. Aquí me pareció algo interesante en este esquema de los posibles miembros de un PERT. Estamos hablando de farmacia, paciente, familia, vascular, crítico, cardiocirugía, bla 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 bla. Entonces aquí este es un equipo multidisciplinario. Ejemplo de cómo activar, o sea, dependiendo del paciente se empieza el tratamiento y después se llama a los especialistas. Manejo médico, aquí vamos a entrar en terreno, vamos a ver recomendaciones de la terapia anticoagulación, nivel de clase 1, nivel de evidencia B, sorprendentemente randomizado. En los pacientes con un TEP que no tienen una contraindicación absoluta a la anticoagulación, esto se debe iniciar para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso y de muerte. Claro, es el motivo de por qué se inicia la anticoagulación. Eso es muy importante tenerlo claro. La anticoagulación no le hace nada al coágulo. Lo que sí hace es que se siga empeorando el tamaño, formando más trombo. No hace nada contra el trombo. Evita que se siga aumentando el tamaño del trombo. La clase de recomendación 1, nivel de evidencia B randomizada en pacientes que tienen un TEP agudo con la categoría AJAS, ACC, C1 a la E1, que van a requerir terapia anticoagulante endovenoso, se recomienda, o parenteral, en este caso subcutánea, se recomienda la heparina de bajo peso molecular para reducir la recurrencia del tromboembolismo y un sangrado mayor. Hay mucha evidencia que respalda el uso de la heparina de bajo peso molecular. Lo mismo, punto 3, en los pacientes con un TEP que son subsidiarios de un tratamiento oral, los anticoagulantes directos se recomiendan por sobre los antagonistas de la vitamina K, a menos que haya una contraindicación, y esto se hace para prevenir el tromboembolismo venoso y reducir sangrado mayor. Esto es importante, o sea, la anticoagulación se tiene que iniciar para evitar la muerte y la recurrencia del tromboembolismo. Y por lo mismo se recomienda la de bajo peso molecular. Y en los ambulatorios, los anticoagulantes orales directos, porque son efectivos en el tratamiento y además tienen menos efectos adversos por sangrado mayor. Cuarta recomendación 2A, de que podría ser útil los pacientes con una sospecha de un TEP categoría C2 o mayor, en los que el sangrado es bajo, se puede beneficiar de administrar anticoagulación cuando la imagen se va a retrasar y no sea accesible de forma inmediata. Nos coloca ahí un asterisco entonces de que podría ser de útil en el C2 para arriba iniciar la anticoagulación cuando hay sospecha y no hemos tenido acceso a la imagen. Importante, entonces acordarnos siempre que podríamos hacerlo. Ya. Terapia de anticoagulación y consideraciones especiales. Los asteriscos. Obesidad. Claro, aquí baja un poco la información, la calidad, la clase de la recomendación porque son situaciones especiales. Obesidad. Recomendación clase 2A, nivel B no randomizado. Es importante
En pacientes con obesidad mayor, con un IMC mayor a 30 y que tienen un TEP agudo que están recibiendo terapia anticoagulante oral, el tratamiento con un DOAC, a menos que esté contraindicado por sobre un antagonista de vitamina K, es razonable para prevenir lo que queremos prevenir. Entonces, en obesidad, si bien es cierto, no es una clase 1, es una clase 2A. Y está hecho en estudios no randomizados. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero se promueve que se utilicen los anticoagulantes directos en pacientes ambulatorios. O que ya estén para tomar tratamiento oral. Ya, y la sexta recomendación es un 2B, o sea que quizás podría ser que los pacientes con IMC mayor a 40 y que tienen un TEP agudo que están recibiendo heparina de bajo peso, la reducción de la dosis puede ser razonable para reducir el riesgo de sangrado. Y esto también es nivel de evidencia B, no randomizado. Y esto hay que tener un poco de cuidado. Vamos a leer la guía, lo que dice en profundidad. Síndrome de antifosfolípidos, una trombofilia. Clase 1, hay harta información de esto. Séptima recomendación. Los pacientes con un TEP agudo y que tienen un SAF ya documentado, la recomendación es un antagonista de la vitamina K, en preferencia del DOAC, para la prevención de trombosis venosa y trombosis arterial. Eso es como lo que dicen las guías clínicas actualmente, que en trombofilia, en SAF, el tratamiento tiene que ser con antagonista de la vitamina K. 2B, y esto es muy claro, clase 1, nivel de evidencia, o sea, esto es, no hay dudas. Pudiera quizás ser uno útil, en esta recomendación 8 veamos lo que dice. Pacientes con un TEP que tienen solo un anticuerpo anticardioglipina o que tienen un anticuerpo beta-2 glicoproteína, se podría usar un DOAC como alternativa a una beca para prevenir la recurrencia del TEP. Pero no para esto. Dice que no es para esto, no es para prevenir la trombosis arterial o venosa. Entonces, yo creo que nadie va a seguir esta recomendación. Yo creo que a menos que sean casos muy específicos, pero esto es tenerlo como en cuenta que falta más información, ¿no? Lo bueno quizás que sea esta es información de estudios clínicos randomizados, ¿eh? Pero sigue siendo un 2B que podría ser útil, pero no es tan claro. Ya, y hay mucho peso de evidencia con respecto a esto. Falta más tiempo para tomar una decisión. ¿Ya? Tumor cerebral metastásico o tumor cerebral primario. Recomendación 9. Clase 2B también podría ser quizás, nivel de evidencia C. Pacientes con tumores cerebrales y que tienen un TEP que son elegibles para una anticoagulación oral, el DOAC se debe considerar por sobre la heparina de bajo peso para reducir el riesgo de hemorragia intracraniana. En enfermedad renal crónica, estadio 2 a 3 y que tienen un TEP con anticoagul y que van a requerir tratamiento oral, DOAC se va a recomendar. Y aquí clase 1A, etapa 2-3, DOAC, para reducir sangrado mayor. Mira tú, qué interesante. Continuación, de misma enfermedad renal crónica, los pacientes que están en estadio 4 o 5 o que están en hemodiálisis y que tienen un TEP y que van a requerir tratamiento oral, no hay certeza de si apixaban es mejor que vitamina K para reducir el sangrado mayor. Efectivamente, no hay certeza. Es lo que conversábamos después de estudiar Valkyrie y Axaya-Fenet y Renal AF. No hay certeza todavía, así que... y los coloca acá. Nivel de evidencia B. Ensayos clínicos no randomizados. Son ensayos randomizados los principales. Pero el nivel de evidencia B. Claro. Valkyrie, que fue como el gran
promotor del DOAC, no, yo creo que tiene algunas consideraciones que han hecho que no se repita el resultado en los otros estudios que lo siguieron. Por algo fue. Entonces estoy de acuerdo con esta recomendación. No se puede utilizar, de hecho, no se puede preferir. Son igual los dos, igual de malos en esa población. Embarazo, esto es súper importante. Lamentablemente es categoría C del nivel de información. Clase 1, nivel de evidencia C. Los pacientes embarazadas que tienen un TEP agudo y que reciben anticoagulación puede ser tanto bajo peso como no fraccionada para prevenir la recurrencia de la tromboembolismo. Y es dañino. Es dañino el uso de los anticoagulantes orales directos y la warfarina o los antagonistas de la vitamina K. Y puede provocar abortos y anormalidades fetales. No usar, aquí solamente hay que recibir el tratamiento de forma parenteral. Lactancia, esto es importante, clase 1. Las pacientes que están lactando y que requieren anticoagulación, warfarina. La warfarina, la heparina sódica y la heparina de bajo peso se prefieren por sobre los anticoagulantes directos para prevenir sangrados potenciales en el bebé, en el lactante. Entonces esto es importante. En obesidad, entonces, resumiendo un poquito para acá, las recomendaciones generales: la anticoagulación previene el tromboembolismo y la muerte. La heparina de bajo peso es el tratamiento que se tiene que utilizar para prevenir sangrado y tromboembolismo. Los pacientes orales, los DOAC, son mejores que la vitamina K, los antagonistas de vitamina K, a menos que sea contraindicado, para prevenir el tromboembolismo y evitar un sangrado mayor. Y los pacientes que necesitan imagen y que todavía no la tienen, si son C2 para arriba, se pueden iniciar la anticoagulación. En obesidad, con IMC mayor a 30, para los que van a tratamiento oral, el DOAC, preferirlo, es útil en esta población. Podría ser, quizás hay que tener en cuenta que los mayores de un IMC mayor de 40, quizás haya que reducir la dosis de la heparina de bajo peso molecular para disminuir el riesgo de sangrado. En trombofilia, en antifosfolípido, la recomendación es antagonista de vitamina K para el tratamiento oral. Pero sin embargo, en el SAF, que tiene positivo un anticuerpo anticardiolipina o beta-glicoproteína, pudiera ser que quizás sea razonable utilizar un DOAC. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tumor cerebral, para el paciente que va a tratamiento oral, DOAC. Pero podría ser quizás. En enfermedad renal crónica, los DOAC hasta el estadio 3 son mejores. Pero ya en 4 y 5 no hay información y es 2B. Podría ser quizás, y como hemos visto estos estudios en el video en el canal, en verdad yo creo que la anticoagulación hace daño en el paciente en diálisis y que se va a futuro a no recomendar probablemente. Entonces, esto está poniendo esa situación a nivel del 2B, entonces tomemos con mucho cuidado siempre el 2B, no comprarlo con facilidad, no tomarlo como algo de referencia. En embarazos hay que tratarlo con heparina sódica o bajo peso, no usar DOAC, y en lactancia no usar el DOAC, usar las otras alternativas porque previenen el sangrado en el lactante. En el paciente cirrótico, enfermedad hepática crónica, la recomendación número 15, nivel clase 2A, que es útil, pero su nivel de evidencia C. Vamos a sacar esto de acá. Childhood clase A, o sea, el paciente que tiene una enfermedad hepática muy leve, el tratamiento con DOAC por sobre el antagonista de vitamina K es razonable. Clase A. 2B, paciente clase B, también puede ser razonable, pero sí falta más fuerza de recomendación. ¿Ya? Y es dañino, es clase 3 en el Child C. No se recomienda, es dañino.
Clase B quizás podría servir, y clase 2A puede ser útil el DOAC. Tener en cuenta, esto también viene de las recomendaciones de las guías clínicas de la anticoagulación con anticoagulantes orales directos. Terapia de anticoagulación y procedimientos endovasculares. Veamos lo que dice acá, recomendación 18. En los pacientes que van a una trombectomía guiada por catéter o una trombolisis guiada por catéter, la anticoagulación terapéutica al mismo tiempo, sea el método que sea, o la anticoagulación subterapéutica con la heparina sódica, ojo, es recomendado por sobre no anticoagulación para prevenir la recurrencia. O sea, si el paciente va a una trombolisis guiada por catéter, mantener la anticoagulación incluso a niveles subterapéuticos con heparina sódica es mejor, y es clase 1. O sea, esto es sí o sí. Paciente que va al procedimiento esto es clase 1C, es mejor. Hay que mantener el tratamiento, no suspenderlo. Recomendación 19. Esta recomendación tiene más evidencia todavía. El paciente con un TEP que va a un procedimiento endovascular o que recibió trombolisis, la anticoagulación parenteral inicial con heparina de bajo peso se prefiere por sobre la heparina sódica para proporcionar una anticoagulación razonable o realizable y reducir el riesgo de tromboembolismo venoso. El paciente que va a un procedimiento vascular como este de acá, o que va a trombolisis, la anticoagulación parenteral inicial se prefiere por sobre la heparina, se prefiere la bajo peso por sobre la heparina sódica, como una forma práctica de hacer el tratamiento y reducir el riesgo del tromboembolismo, no suspenderla. Vamos a entrar en detalle cuando leamos eso, la fundamentación, no la sinopsis. Y 2A de que podría ser clase C, los pacientes que probablemente vayan a un procedimiento endovascular, la heparina de bajo peso es razonable por sobre la heparina no fraccionada para proporcionar una anticoagulación más efectiva. Va como en el sentido, ¿no? El paciente que fue al tratamiento terapia avanzada, la anticoagulación terapéutica como la subterapéutica se tienen que mantener porque previenen la recurrencia del TEP. Reducen el riesgo también de recurrencia de la trombosis y proporcionan una anticoagulación más efectiva. No suspender. O sea, lo que yo entiendo con esas recomendaciones de la 18 a la 20 es que el paciente que va a un tratamiento así a terapia avanzada se tiene que mantener porque evita la recurrencia del TEP, del tromboembolismo, y son más efectivos. Monitoreo de la anticoagulación y consideraciones especiales. Veamos esta. Los pacientes con un TEP que van a recibir heparina de bajo peso, su monitorización es medición de los niveles picos del factor de los anti-10 activado 3 a 5 horas después de la dosis de la heparina de bajo peso, una vez alcanzado el estado de equilibrio, después de más de 3 dosis, en preferencia a chequear niveles random en orden de buscar una mayor certeza e identificación si el paciente está en un rango terapéutico adecuado. Entonces, clase 1, nivel C de evidencia, paciente que está recibiendo heparina de bajo peso molecular, la medición es 3 a 5 horas de administrada la dosis después de haber alcanzado el estado de equilibrio, y el estado de equilibrio lo va a alcanzar después de más de 3 dosis, y no medir un nivel random del factor anti-10 activado. Clase 2A. Los pacientes con un TEP que tienen enfermedad renal crónica, un CLIN menor de 30, que están siendo tratados con heparina de bajo peso, es razonable monitorizar los niveles del factor anti-10 activado para guiar el ajuste de dosis. 2A. 2B. En mujeres embarazadas tratadas con heparina de bajo peso, la utilidad de monitorizar el nivel del anti-10
efectivo, al menos una vez por trimestre, no ha sido bien establecido para diagnosticar el ajuste de las dosis y reducir el sangrado y el riesgo tromboembólico. Mira, aquí hay un tema no menor. De rutina aparentemente no, entonces no se sabe bien su rol. Qué interesante. Entonces el manejo agudo sí, en el manejo en paciente en diálisis o clínica menor a 30, sí, es útil y no se sabe en verdad en embarazadas. No está bien establecido. Esto es importante porque todo el mundo le pide. También nivel clase 2B, nivel C, pacientes que pesan más de 150 kilos o IMC mayor a 40, que reciben heparina de bajo peso. El beneficio de monitorizar los niveles anti-10A no está establecido para evitar niveles supraterapéuticos después de inicio de tratamiento. O sea, una población que tampoco está validada. La embarazada, el IMC mayor a 40, recomendación 25. El paciente con un TEP agudo tratado con heparina bajo peso en la UCI, el beneficio de monitorizar niveles no está establecido para evitar niveles subterapéuticos ni supraterapéuticos. Tampoco está validado en la UCI. Esto es importante porque todo el mundo le pide en todas partes, especialmente en las clínicas que tienen acceso, se pide a pasto esta cuestión. Aquí está diciendo que no es tan útil. Y no beneficio. En muchos pacientes que tienen un TEP agudo tratados con heparina bajo peso, el monitoreo del factor 10A y el ajuste de dosis no está indicado para reducir la recurrencia del tromboembolismo o del sangrado. En la mayoría de los pacientes el monitoreo no está indicado. Si se va a medir, se mide a las 3 o 5 horas después del pic, después de administrar la dosis y después del estado de equilibrio, para identificar si el paciente está en el rango deseado. Es útil hacerlo en pacientes con falla renal. En embarazadas no está bien establecido. En obesos patológicos con IMC sobre 40 no está establecido. Y en la UCI el beneficio de hacerlo no está establecido tampoco. Y en la mayoría de los pacientes tratados con un TEP con heparina bajo peso basado en el peso, y coloca el apellido acá, basado en el peso, el monitoreo y el ajuste no está indicado para reducir lo que uno quiera reducir, el sangrado y la recurrencia. Entonces no hay que medirlo. Vamos a ver lo que dice acá. La anticoagulación es el principal pilar de la terapia. Los DOAC se prefieren a largo plazo para prevenir la recurrencia y la trombosis porque son fáciles de usar, tienen menor riesgo de sangrado, ya demostrado comparado a los ABK. Para los pacientes que requieren una terapia parenteral, o sea, endovenosa subcutánea, la heparina bajo peso se recomienda por sobre la no fraccionada porque baja el riesgo de trombosis recurrente, disminuye las complicaciones como el HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, y pacientes con comorbilidades específicas como obesidad, enfermedad renal, enfermedad hepática, embarazo, trombofilia, requieren estrategias dirigidas. Por ejemplo, reducciones de dosis de heparina bajo peso puede ser razonable en pacientes obesos para evitar complicaciones hemorrágicas. En embarazadas, los DOAC y los ABK están contraindicados por problemas fetales. Y en la lactancia, los DOAC están contraindicados porque pueden cruzar esa barrera y pueden anticoagular al pobre bebé lactante. Los ABK se prefieren para los pacientes que tienen unos antifosfolípidos, excepto en un caso particular que puede ser que se beneficie que no. Y poblaciones específicas como enfermedad renal, falla hepática requieren uso cuidadoso de la anticoagulación. Vamos al texto, vamos al detalle. El rol de la anticoagulación en el TEP ha sido establecido desde 1960, cuando 35 pacientes fueron randomizados a recibir el tratamiento. Hubo 5 muertes en el grupo que no se trató y ninguna muerte en el grupo de la anticoagulación. Esto ha sido apoyado por estudios observacionales que muestran mayores tasas de mortalidad cuando no se anticoagula. Un metaanálisis mostró que el uso de la heparina de bajo peso reduce el riesgo de la recurrencia de la trombosis de forma más efectiva que la heparina sódica,
sin aumentar el riesgo de sangrado en pacientes con TEP agudo. La heparina bajo peso tiene una farmacocinética más predecible, no requiere de monitorización de rutina a cada rato y se asocia con una menor incidencia de HIT. ¿Está claro el beneficio? Es predecible su farmacocinética, no hay que estarla monitorizando el TTPK y no tiene problema del HIT, menor incidencia. La heparina bajo peso, dice acá, ofrece la conveniencia de ser administrado en 2 dosis o 1 dosis y viene con jeringas prellenadas para facilitar su administración de forma ambulatoria incluso. El anticoagulante directo son inhibidores directos del factor 10, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, y el dabigatran, inhibidor directo de la trombina. Son preferidos para el manejo ambulatorio a largo plazo por su eficacia, su seguridad y facilidad de uso comparado con los ABK. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis de miles de pacientes en ensayos clínicos han demostrado que el DOAC proporciona una eficacia comparable en prevenir el TEP y la trombosis, como lo hace la heparina bajo peso, por sobre la vitamina K, los antagonistas de vitamina K. De forma adicional, se asocian a menor riesgo de sangrados mayores, especialmente el sangrado intracraniano, comparado con ABK, mejorando su perfil de seguridad. Los DOAC, comparado con warfarina, tienen menor tasa de sangrado fatal, tasa de mortalidad y mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. La conveniencia del ajuste de la dosis y las menos interacciones con drogas y la dieta de los DOAC hacen que sea de elección por sobre las antagonistas de la vitamina K. Mejora la calidad de vida de los pacientes. Es razonable anticoagular pacientes sin un riesgo de sangrado elevado y que tienen una probabilidad pretest alta mientras esperan el diagnóstico definitivo por imagen. Eso no lo vamos a mostrar más. Debido a un aumento de la unión a proteína y del volumen de distribución en pacientes con obesidad, esto es importante. Las concentraciones plasmáticas del DOAC se puede diluir. Entonces hay un mayor volumen de distribución y una mayor unión a proteínas en pacientes obesos que usan DOAC. Esto ha llevado a la preocupación por la efectividad de estos agentes comparados con los ABK en estos pacientes obesos. Aunque no hay ensayos clínicos en esta población, los metaanálisis, principalmente análisis posteriores de pacientes obesos, han mostrado que la apixaban y la rivaroxaban pueden ser superiores en eficacia y seguridad. La data de cohortes retrospectivas muestran hallazgos similares. Un estudio multicéntrico retrospectivo estudió pacientes con IMC mayor a 50 y encontró que la apixaban y el rivaroxaban son igual de seguros y eficaces comparados con el ABK en los pacientes que van a cirugía bariátrica. Sin embargo, el DOAC debe ser evitado un mes después del procedimiento porque no se sabe cómo se está absorbiendo. El paciente obeso tiene una mayor proporción de masa magra como porcentaje del peso corporal total, por lo que como resultado la dosificación de la heparina bajo peso basado en el peso total corporal puede generar una sobredosificación. Obvio, o sea, el paciente va a pesar más, obviamente tiene que pesar también más su musculatura corporal. Es difícil dosificar con la heparina bajo peso en ese contexto. Uno puede caer en el error de sobredosificar y promover que el paciente tenga un sangrado que no queremos. Reducir la dosis en estos pacientes, sin embargo, puede generar un mayor riesgo de trombosis, que es lo que tampoco se quiere buscar. Un ensayo clínico pequeño evaluó una dosis estándar de enoxaparina de 1 miligramo por kilo del peso actual 2 veces al día versus 0,8 en pacientes con obesidad IMC mayor a 40. El estudio encontró que un mayor porcentaje de pacientes en el grupo que se redujo la dosis cumplió niveles terapéuticos y que los pacientes con la dosis estándar
era más probable que alcanzaran niveles supraterapéuticos. No hubo eventos clínicos reportados, ojo. O sea, esto es una señal. Un metaanálisis de estudios retrospectivos mostró una menor tasa de sangrado mayor en los pacientes que recibieron una dosis menor de enoxaparina. Y revisiones sistemáticas también han confirmado una menor frecuencia de niveles supraterapéuticos y no hay clara evidencia de que hayan aumentado los eventos trombóticos en pacientes obesos que reciben una dosis menor de enoxaparina. Y la definición de obesidad varía dependiendo si es mayor a 30 LMC a mayor de 40. Entonces aquí hay una información, hay una señal de que no bajar la dosis de la enoxaparina no empeoró el pronóstico en términos de la retrombosis, pero sí que pudo evitar eventos hemorrágicos. Entonces podría ser útil esta dosis de 0,8 en IMC mayor de 40. En trombofilia, específicamente SAF. Aquí el problema, vámonos a meternos al tema de que análisis de subgrupo. El análisis de subgrupo mostró un mayor riesgo de stroke en los pacientes que reciben DOAC y eventos recurrentes que tienen 3 anticuerpos positivos: anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteína I, y que tienen una historia de trombosis arterial. O sea, ese grupo por nada en el mundo hay que darle DOAC porque hicieron stroke con más facilidad. Además, el riesgo de evento tromboembólico futuro en los pacientes cuando tienen un SAF trombótico es usualmente mayor al 84% en lado venoso comparado al lado arterial. Un subgrupo de análisis de ensayos clínicos ha mostrado no inferioridad del DOAC comparado a la ABK en pacientes con un SAF trombótico y que tienen un título de anticuerpos bajo para anticardiolipina o beta-2 glicoproteína, lo que se designó como un SAF de bajo riesgo, ojo ahí, así como también no habían tenido historia de trombosis arterial. O sea, hay un subgrupo de pacientes donde el DOAC mostró igual seguridad y eficacia que los ABK, que en estos pacientes que tienen títulos bajos de anticuerpos y que no han tenido trombosis arterial. Entonces ahí para tenerlo en consideración, que puede haber un subgrupo de pacientes que se puede utilizar esto. No lo vamos a empezar nosotros, obviamente. El reumatólogo tendría que usar. O el hematólogo. Tumor cerebral, pero no sé si vale la pena leer eso, creo que ya está claro. Creo que esto es importante. En enfermedad renal crónica hay un aumento del riesgo de trombosis y de sangrado, y lo hemos conversado. Cada uno de los DOAC tienen excreción renal variable, en verdad. Dabigatran 80% se excreta por el riñón, rivaroxaban 1/3 y apixaban también alrededor de 1/3. Los metaanálisis de pacientes que enfermedad renal crónica que estudiaron de eficacia y seguridad en trombosis encontró que los DOAC no son inferiores a los ABK para la prevención de la recurrencia y que tienen menos tasa de sangrado en estadio 2-3. El problema viene en estadio 4-5 y en diálisis. ¿Ya? Yo creo que ya no vale la pena entrar ahí. En embarazadas yo creo que está claro también. No creo que no hay mucho que meterle al tema ahí. Los DOAC y en relación al tema hepático va por lo mismo que salen las guías de uso. Los agentes trombolíticos rompen la fibrina, reducen y eliminan el coágulo que existe en la terapia de elección. En contraste, los anticoagulantes inhiben la cascada de la coagulación y previenen la formación de nuevos coágulos. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave en el conocimiento de este problema. La anticoagulación inhibe la cascada de coagulación y previene que se formen nuevos coágulos. El trombolítico rompe la fibrina, reduce y elimina el coágulo que se formó. Esto es muy importante en el paciente que va a recibir una lisis guiada por catéter, dado que menores dosis de un agente trombolítico se usan comparado a una trombolisis sistémica porque uno va de forma dirigida
al lugar del trombo y aplica tratamiento de la trombolisis ahí y no le da una dosis estándar para todo el cuerpo. Así hay un aumento del daño endotelial por la inserción del catéter y su manipulación. Como tal, hay una razón para creer que el uso conjunto de ambos agentes puede ser beneficioso en pacientes con un TEP agudo que requieren una remoción rápida del trombo existente. Sin embargo, ambas clases de medicamentos tienen alto riesgo de sangrado y su combinación las aumenta aún más hasta un nivel de inaceptable. Esto es importante, o sea, obviamente los dos son pro sangrado y ambos en conjunto son peligrosos. Un metaanálisis demostró que no había diferencia en sangrado entre la dosis de anticoagulante terapéutica y subterapéutica fuera del setting de la trombolisis. Un ensayo clínico fármaco-mecánico de pacientes que fueron a lisis guiada por catéter, que estaban con una trombosis venosa proximal, se les permitió un rango de anticoagulación amplio y no reportaron que el uso de las dos terapias aumentara el riesgo de sangrado por sobre lo que se había documentado al tratamiento con el catéter. La heparina bajo peso es más probable que la heparina sódica alcance los niveles rápido y que permanezca en rango terapéutico. Sin embargo, todavía hay evidencia insuficiente para recomendar la heparina de bajo peso por sobre la heparina sódica durante la administración de la droga trombolítica. Harto dijeron acá, dijeron muchas cosas. Primero, esto es súper importante y no se menciona mucho en la guía, pero que trombolítico es lo que en teoría es el tratamiento, pero que administrar anticoagulación y trombolisis es peligroso. Acá tenemos un metaanálisis que está hecho en pacientes con TBP que utilizaron la anticoagulación cuando se le administró la trombolisis guiada por catéter y les fue bien. Falta información que promueva cuál vamos a usar, ya, así que por ahora pueden usarse los dos. Es más probable que la heparina bajo peso alcance rápido el rango que yo necesito y ese es su único beneficio. Veamos qué dice más abajo. Un ensayo clínico chico de un solo centro comparó la seguridad de la heparina sódica con la de bajo peso después de trombolisis sistémica con alteplase. Veamos qué salió. No hubo diferencias significativas en el resultado principal de sangrado mayor o en el resultado secundario de cualquier tipo de hemorragia, muerte o un resultado compuesto de todos estos. Un estudio observacional de casi 250 pacientes demostró tasa de sangrado mayor similar con bajo peso comparado con no fraccionada, pero el grupo de bajo peso tuvo una ventaja de sobrevida mayor. ¿Por qué? No sé. Sin embargo, estos resultados son sujetos de un sesgo, bias, de selección y requieren validación. ¿Viste? Un metaanálisis de varios ensayos clínicos encontró que la heparina sódica como puente a la warfarina, comparado con la heparina de bajo peso como puente a la warfarina, se asoció con un mayor riesgo de recurrencia, con un hazard ratio de 1.42, lo que es alto, y con intervalo de confianza bastante bueno de 1.1 a 1.7. Es para tener en cuenta. Estos resultados se pueden extrapolar para los pacientes que van a recibir trombolisis. Hay poca evidencia que apoye la elección de un anticoagulante previo al procedimiento. Respecto a estudios observacionales retrospectivos de pacientes que fueron a lisis guiada por catéter, 45 pacientes se trataron con heparina bajo peso y 111 con heparina sódica. El grupo de la heparina sódica fue más grave, ya es importante, pero qué bueno que lo transparenta, con pacientes clasificados como TEP masivo, bueno, es que el tratamiento de elección también, se entiende. Y muchos de ellos recibieron trombolisis sistémica pre-procedimiento, ¿no? O sea, imagínate. No hubo diferencia en sangrado mayor entre los dos grupos. 0% con bajo peso, 2% con fraccionada.
no fraccionada, y P0.6. No fue significativo. No hubo ajuste para las diferencias en la severidad de los grupos. Y es un grupo, o sea, si nos vamos a meter en ese grupo de pacientes, son pocos pacientes y es poco categorizable bien eso. Es difícil estudiar esa población, creo yo. Cuando se monitoriza para heparina bajo peso, se debe hacer cuando la droga ha alcanzado el estado de equilibrio, 3 a 5 vías medias, ¿ya? Y a nivel del pic. La mayoría de la heparina sódica de bajo peso alcanza el pic a las 3 o 5 horas desde su administración. La prueba de elección es el nivel de antifactor 10 activado, calibrado para mejorar la consistencia. Niveles esperados en tratamiento van a diferir entre las diferentes rutas de administración. Claro, no es lo mismo administrar el tratamiento una vez al día que 2 veces al día. Entonces tiene que ser bien fino cómo se lee el resultado. Como la heparina bajo peso se excreta principalmente a través del riñón, su vida media se va a extender en pacientes que tienen problemas del riñón. Obvio. Para mitigar el riesgo de la acumulación, ajuste de dosis y la administración diaria se promueve para individuos que tienen un cliente de creatinina más bajo, por sobre la administración 2 veces al día y el ajuste de la dosis. Conociendo el impacto de los factores de varios factores en el nivel de las drogas, el monitoreo es recomendado hasta que se alcance el estado de equilibrio. En tales pacientes, la vida media prolongada de la heparina bajo peso sugiere que esperar por un mayor número de dosis puede ser más certero que se presente incluso en el estado de equilibrio. Los cambios fisiológicos del embarazo impactan la farmacocinética de la heparina bajo peso. Durante el segundo trimestre, el aumento de la volemia y la filtración glomerular genera una disminución de la concentración de la droga, mientras que el clearance de la droga disminuye durante el tercer trimestre. Además, la vida media se puede acortar, llevando a una disminución de sus niveles plasmáticos. Sin embargo, ningún estudio clínico ha definido el pic objetivo de tratamiento. Así que hay poca evidencia para recomendar que los médicos de forma rutinaria monitoricen los niveles pico del factor anti-10 activo al menos una vez por trimestre y que se realicen los ajustes dependiendo de eso. Y la dosificación de la heparina bajo peso basado en el peso del paciente puede generar en anticoagulación supraterapéutico en obesos, así como un volumen de distribución se estima que sea equivalente a la volemia del paciente sin afectar el tejido, tomar en cuenta el tejido adiposo. Un estudio encontró que no había diferencia en los niveles pico de antifactor 10 o el porcentaje de supraterapéuticos en IMC mayor a 30 o sobre 150 kilos de peso comparados a los demás. Otro estudio comparó que sobre 140 kilos que recibieron 1 miligramo por kilo 2 veces al día de enoxaparina comparado a dosis menor, pacientes que recibieron una dosis 2 veces al día fueron más probablemente con más frecuencia supraterapéuticos, 70 versus 30%, se fue harto más. Sin embargo, los pacientes que tenían una dosis más baja, el 16% del tiempo versus el 6% de las dosis más altas, tenían niveles subterapéuticos en un 16 comparado a un 6%, pero que no fue significativamente diferente. Esto sí, pero esto fue muy poquito. No hubo diferencia en la recurrencia de la trombosis o del sangrado independiente de la dosis inicial. No hay ensayos clínicos grandes que hayan comparado esto, pero hay que tomarlo en cuenta. La absorción y la distribución de la heparina bajo peso molecular en el subcutáneo puede alterarse mucho en el paciente crítico. Un estudio indicó que los pacientes médicos en la UCI eran menos probables que alcanzaran el rango objetivo de factor 10 activado, anti-10 activado, comparado con los pacientes que no están en la UCI. Un subgrupo es que más encima están todo el rato pasándole sedación, hidratación, antibióticos, o sea,
baja de peso, pérdida de musculatura, es un estado difícil trabajar ahí. Un análisis de subgrupo mostró que los pacientes con sepsis que tenían un pic antifactor 10 activado menor que aquellos que no tenían sepsis. Así que factores relacionados a la condición de crítico contribuyen a estas diferencias. Pueden incluir una reducción del nivel de antitrombina, compromiso de la perfusión por la sepsis, el uso de vasopresores, la edad avanzada, la anemia, etc. No hay estudios prospectivos que hayan comparado que la dosificación basada en el peso y el monitoreo del factor 10 activo y el ajuste de la dosis sea válido en este setting. Además, el resultado clínico de los estudios retrospectivos que comparan las dosificaciones diferentes en pacientes críticos no hay. Dado estas complejidades en pacientes con UTEP agudo tratados con bajo peso en la UCI, el beneficio de monitorizar el factor 10 activo no ha sido establecido para evitar niveles ni supra ni subterapéuticos. Yo creo que ya esto está, nos quedamos con eso. Ya llevamos harto rato farmacoterapia farmacodinámica, veamos farmacohemodinámica. Aquí está diciendo una cosa que es de perogrullo, que el paciente que está con shock cardiogénico hay que hacerle tratamiento con vasopresor y no prótopos, dependiendo de las circunstancias. No nos vamos a meter ahí. Creo que no sé si es necesario leer algo más. Quizás sí. Después de esta deja. Terapia mecánica, que sería bueno hablar algo del ECMO, pero el ECMO no sé si sea, si ven acá. Yo creo que lo principal que hemos leído hasta ahora es importante. Creo que no vamos a ganar mucho más metiéndonos en esta otra parte del manejo agudo. Creo que era bueno hablar de lo que fue la anticoagulación oral, pérdida de bajo peso, y creo que sí va a ser importante después hablar de la terapia avanzada. Pero de momento creo que vamos a dejarlo hasta acá. Ya hemos hecho harto y le tenemos terapia farmacodinámica, eso y lo vamos a saltar. Sedación y ventilación, yo creo que no vamos a entrar mucho más. No, yo creo que quizás no sea necesario meternos. El filtro de vena cava hacen recomendaciones, pero yo creo que nos vamos a meter a la terapia avanzada para el próximo capítulo, porque eso sí va a ser importante, en quedarnos acá en lo que es la terapia, el manejo avanzado del tromboembolismo pulmonar. Y por ahora, vareros, vamos a llegar hasta acá. Profesores, maestros, alumnos, estudiantes, familias, pacientes, todos los que quieran leer esto, vamos a seguirlo leyendo paso a paso. Vamos a dejar hasta acá por el día de hoy y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la vista, vareros de la vara de Asclepio. Gracias por seguirnos hasta acá. Recuerden dejar su like, comentar y compartir este video para que más personas puedan aprender de este problema que existe del tromboembolismo agudo y conocer las nuevas guías para que no nos quedemos desactualizados. Así que hasta la vista, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.